Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, abrimos a esta hora la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Analistas debaten el tema del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, si fue una deportación o una extradición camuflada. Número uno, él fue con su relación con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez y su hermano Jorge quizás no tenía esta misma afinidad de protegerlo. Hoy analizamos con un experto la clave jurídica del tema que permitió esta entrega y el futuro del empresario ante tribunales. Esta no es una protesta social que derivó en conflicto. Es en realidad un intento deliberado y organizado de derrocar a un gobierno elegido democráticamente. ¿Qué causas reales frente al estallido social que vive Bolivia podría dar respuesta a una tesis de desestabilización? Hablamos con un analista para mirar con lupa qué hay detrás de las protestas. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Voces informativas. Soy su amigo César Grajales y junto a mí, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Nuestra América. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, hicimos una medida administrativa de deportación. Saludamos al doctor Robert Evanellis, profesor de investigación sobre América Latina en el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos para este tema controversial. Bienvenido a Nuestra América, doctor Evanellis. Gracias, es un gusto para mí estar con usted en el programa. ¿Qué factores explicarían ese giro radical del régimen venezolano que pasó de proteger a Alex Saab como diplomático a entregarlo como un ciudadano colombiano acusado de delitos? ¿Estamos ante una deportación legítima o una extradición encubierta? Estados Unidos secuestró a un ciudadano que tiene la nacionalidad venezolana. Es nuestra obligación y lograremos la libertad de nuestro hermano Alex Saab. Bueno, primero que nada es completamente legítimo. Yo creo que hay que recordar que Alex Saab fue persona clave en mucho del lavado de dinero y mucho de los arreglos criminales del régimen de Nicolás Maduro. Y aunque durante esta administración de Biden hizo esta decisión de perdonarlo por algunos cargos, siempre había muchas otras actividades en que podría llevar ya cargos criminales contra él, incluso esta cosa de los cajas clave. Entonces, yo creo que lo que cambió no fue la intención de los Estados Unidos, sino la oportunidad. O sea, porque, número uno, él fue con su relación con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez y su hermano Jorge quizás no tenía esta misma afinidad de protegerlo. Y también, obviamente, ya Delcy ha tenido este interés muy fuerte después de captura de Maduro, de cooperar con los Estados Unidos. Entonces, lo que hace es alguien con mucho involucramiento criminal, también con mucho valor en dar testimonio contra Nicolás Maduro en su propio cosa, un hombre quien sabe dónde está la plata robada durante esta administración y con esta disponibilidad de Delcy de cooperar con los Estados Unidos y entregar y cooperar en la entrega de alguien con quien ella tampoco sienta mucha afinidad en proteger. Entonces, para mí es una continuidad, pero por supuesto cuando perdió su protector en Nicolás Maduro ya está muy vulnerable. Y no solamente eso, perder la tutela de Maduro, doctor Evanellis, sino también hasta qué punto piensa usted esta decisión refleja una fractura interna o una depuración dentro del chavismo tras esta crisis política que se está viviendo en los últimos meses.
No, yo no veo un fractura. O sea, obviamente había ciertas personas, o sea, quien era más fiel a Maduro y menos a Delcy. Y por esto, o sea, por ejemplo, cuando recordamos este relevo de Vladimir Padrino López, obviamente quizás López no fue tan atado a Maduro, sino, pero por otro lado, parece que Díaz del Cabello, o sea, con su rol interno, sigue con influencias. Incluso, por ejemplo, esta persona quien reemplazó Vladimir Padrino López, Gustavo González López, ya tiene también en el ejército lazos con Díaz del Cabello. Entonces, lo que yo veo es ciertas personas quienes quizás antes tenían cierta protección por Maduro, pero quizás no disfrutan esta misma relación con Delcy y Jorge Rodríguez, ya está más vulnerables. Pero yo no veo en fracturas, sino que ahora Delcy actúa por su propia cuenta. Yo creo que la diferencia es la desaparición de Nicolás Maduro. Entonces, ahora yo veo que Delcy como de facto líder de chavismo que queda, ya sigue haciendo arreglos con los Estados Unidos y también manejando la unidad interna, y hasta ahora parece que ella lo ha hecho de forma muy astuta, porque o sea, ya todavía no se han desmantelado los redes criminales dentro del país, de los sindicatos, de ELN, etcétera, y tampoco se ha visto una disolución o realmente descontento dentro de chavismo. O sea, ella ha logrado lo imposible con su astutez, en mi opinión, que ha mantenido las estructuras criminales claves, mientras que también ha quedado bien con el presidente Trump y este régimen. Eso es impresionante, pero yo no veo tanto fisuras, sino un balance entre varias consideraciones que ella ha logrado muy bien. Doctor Evanelis, con su experiencia, nos gustaría también mirar el hecho de que por más de 20 años Alex Saab estuvo amparado bajo esa sombrilla del régimen de otrora estaba vivo todavía Hugo Chávez, luego pasó a ser parte del régimen de Nicolás Maduro y lo estaba adoptando también, si se puede utilizar el término, los hermanos Rodríguez, pero pasaron muchas cosas. Tienes la misma cédula, el mismo documento de identidad venezolano, pasaportes diplomáticos, y su firma quedó estampada en muchos documentos como representante del gobierno venezolano. ¿Qué va a pasar con todos esos acuerdos? ¿Se caen? No veo eso. O sea, obviamente cómo funciona la naturaleza de los acuerdos y los estatus, o sea, pero también estamos en una situación legal un poco ambigua, porque tampoco tenemos técnicamente un gobierno que tiene legitimidad electoral. Pero aparte de eso, para mí lo clave de este rol durante muchos años es que no es si ha formado o no formado algo, si ha sido legítimo o no legítimo, porque también debemos recordar de o sea, esta presidencia de jure o sea, anteriormente, que él sabe dónde se ha desviado el dinero, sabe todos los esquemas. Entonces, en recuperar dinero y, más importante también, en construir un caso contra Nicolás Maduro, yo creo que él es una figura clave para los Estados Unidos por todo lo que sabe sobre el dinero. Sí. Yo no veo que los contratos legalmente están en jaque, sino eso es como una palanca para el desmantelamiento de madurismo por largo plazo. A propósito sobre el desmantelamiento del madurismo, ¿podría Alex Saab, doctor Evanelis, convertirse en ese testigo clave contra figuras de alto nivel del chavismo si decide cooperar, especialmente mirando de frente a Nicolás Maduro? ¿Y quién sería el próximo en la lista? Bueno, esta segunda parte es una buena pregunta, pero yo creo que sí. O sea, por un lado, sí, podría ser un testigo clave, por supuesto, no el único, porque yo veo que de justicia en los Estados Unidos tienen muchas otras personas tras de los bambalinos, pero por supuesto podría ser uno clave. Y también yo veo que esto es una advertencia por parte de Delcy y Jorge Rodríguez, porque los demás en madurismo es como, ya la persona quien sabe muchas cosas ya está en los mandos de inteligencia y justicia norteamericana. O sea,
por esto yo creo que ya desde 2020-2021 Maduro estaba tan apurado de lograr el rescate y retorno de él preocupado por todo que sería. Pero ¿quién podría ser próximo? Tenemos que ver, pero mi impresión es que ahora Delcy y Jorge ya están en posición muy estratégica, que ellos tienen como la confianza de los norteamericanos, nosotros, hay este sentido que si uno va en contra de Delcy y Jorge, ellos podrían utilizar este poder para lograr la cooperación de los norteamericanos en eliminar los rivales, porque hay cierto interés mutuo del gobierno norteamericano y gobierno de ellos en mantener esta estabilidad y los flujos de petróleo y minería. Es algo un poco cínico, pero yo creo que eso es una muestra del poder colaborativo que ya Delcy y Jorge tiene, por lo menos mientras que ellos siguen cumpliendo con los intereses estratégicos de los Estados Unidos, en mi opinión. Para utilizar un término, doctor Evanelis, en el juego de las cartas ya están jugando destapados, entonces los temas ya van de frente, como usted bien dice, en esta llave que hacen los hermanos Rodríguez. Pero ahora quiero preguntar por el juego de tres bandas que podría ser la consecuencia de esta captura. Hablo de las investigaciones y la posibilidad de que se vayan adentrando en otras latitudes. Hablo de Colombia, de Ecuador, la misma Cuba, que tendrían obviamente al final resultar salpicados por los nexos que tiene el régimen de Nicolás Maduro en su tiempo, cuando ejercía con todo vigor Alex Saab. Incluso también hablamos de Hezbollah y otras estructuras vinculadas al régimen iraní. ¿Qué piensa usted que puede suceder también, aparte de la parte económica, valga la redundancia, con estos nexos de terrorismo? Yo creo que hay muchas áreas en que podría quedar ya salpicado, porque esta red de dinero escondido ya fue muy grande. Por supuesto, empresarios, entre los testaferros, empresarios colombianos, recordamos que el mismo Alex Saab tenía muchos lazos en Colombia, también en esta cuestión de esta red libanés, que también manejó Saab y manejó otros. El rol, queremos recordar que el mismo Saab fue involucrado en estas transferencias de oro, que no solo tocó a Irán, sino también tocó a Turquía y otras entidades. Y bueno, también en cuanto a cuestiones de petróleo, sí, yo creo que hay un gran alcance y por supuesto siempre ha sido una conexión cubano de plata, tanto como ideología y inteligencia. Entonces, yo sospecho honestamente que mucha de esta inteligencia ya ha sido sacado de Alex Saab durante su tiempo en custodia en Miami anteriormente, pero especialmente ahora con Cuba, yo creo que esto podría tomar un rol aún más importante en poner presión en Raulito y todo ese régimen cubano con quien están negociando. Sí, por supuesto. Se habla abiertamente de una operación conjunto y sí, yo imagino que si inteligencia estadounidense tenía un rol, tengo que presumir que sí, no sería ninguna sorpresa. Yo creo que y también es lógico que ya Delcy y probablemente el mismo Sabine y otros sí colaboró en esto, porque fue el interés de Delcy y Jorge y también del interés de los Estados Unidos esta captura. Sí, por supuesto hay esto, pero eso para decir que hay una colaboración donde coinciden los intereses así, no indica que en todos los aspectos ya hay una colaboración súper estrecha. Y por supuesto hay otros que antes han tenido un rol muy importante en esta colaboración de inteligencia. Por ejemplo, entre Sabine y los cubanos, y yo sospecho que los cubanos del G2 no están nada de contento con esta colaboración ahora mostrado con los Estados Unidos. Y son asuntos entre Estados Unidos, Norteamérica y Alex Saab. Pues queremos agradecer a nuestro invitado, el doctor Robert Evanelis, y estaremos muy atentos a la próxima audiencia que está pautada
para el mes de junio, que según algunos expertos dicen que podría aplazarse, comienzan a dilatarse los términos para que comiencen a los fiscales y la defensa, por supuesto, a trabajar en lo que podría ser el aporte de este hombre, esta figura que fue deportada, Alex Saab, testaferro del exdictador venezolano Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Un gran abrazo y estamos muy agradecidos que nos acompañe aquí en Nuestra América, doctor Evanelis. Igual, un gusto para mí. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de GDS Radio en Mar del Plata, Argentina, Radio El Salitre en Sierra Gorda, Chile, Radio Cadena 5 en Cali, Colombia y Radio Máxima FM en Paraguay. Una producción de Martín Noticias. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América. Y no voy a dialogar con vándalos. Segundo, hay normas constitucionales que vamos a cumplir. Bolivia atraviesa una crisis política y social cada vez más delicada. Lo que comenzó el 1 de mayo como protestas contra una reforma agraria impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, rápidamente evolucionó hacia bloqueos nacionales, enfrentamientos con la policía y exigencias directas de renuncia presidencial. Mientras el gobierno denuncia un intento de desestabilización impulsado por sectores vinculados al expresidente Evo Morales, los manifestantes aseguran que el verdadero problema es el deterioro económico, el desabastecimiento y la frustración social acumulada. Para entender qué está realmente pasando en Bolivia, hoy nos acompaña Juan Pablo Chamón, analista político boliviano y cofundador y director ejecutivo de Libera Bolivia. Juan Pablo, bienvenido a Nuestra América. César, muy amable y gracias por tu invitación para hablar sobre Bolivia. Mándenos policía, ejército, lo que ustedes quieran, señores del gobierno. Juan Pablo, las protestas comenzaron por la ley 1720, pero esa ley ya fue derogada. Entonces, ¿por qué continúan las movilizaciones y lo que está sucediendo hoy en Bolivia? Lo que sucede en Bolivia tiene que entenderse de una manera generalizada como la crisis institucional más grave desde el retorno a la democracia. Esta no es una protesta social que derivó en conflicto, es en realidad un intento deliberado y organizado de derrocar a un gobierno elegido democráticamente. El presidente Rodrigo Paz ganó las elecciones hace 6 meses con más del 50% de los votos y desde el 1 de mayo la sede de gobierno, La Paz, está prácticamente sitiada. Más de 20 puntos de bloqueo cortan el acceso a alimentos, combustible, medicamentos y oxígenos. 3 mujeres civiles han muerto porque las ambulancias no pudieron pasar. Hay informes que documentan esto. Entonces, esto no es una protesta simplemente por una cuestión económica, sino es una protesta política que se suma al descontento de la situación económica heredada por los últimos 20 años. Y eso es lo que explica por qué la derogación de la ley no ha sido suficiente para frenar este tipo de movilizaciones en contra del gobierno del presidente Paz. ¿Y qué papel están jugando entonces los sectores cercanos al expresidente Evo Morales dentro de estas protestas? Es una sublevación del pueblo de elemento popular a la cabeza del elemento indígena. Una sublevación contra la aplicación, la implementación del modelo neoliberal. Es una muy buena pregunta porque el papel de Evo Morales no es menor en este sentido y es lo que va a venir de la mano sobre la salida que pueda haber al conflicto.
Hoy mismo Evo Morales pidió elecciones en 90 días. Evo Morales lleva trincherado en la región del Chapare desde octubre de 2024, evadiendo una orden de captura judicial. El 11 de mayo de este año comenzó su juicio por trata agravada de personas, el caso que involucra a una joven de 15 años de su propio partido político con la que tuvo una hija. Y él no se presentó, fue declarado en rebeldía. La condena solicitada por la Fiscalía es de 15 a 20 años de prisión y los bloqueos escalaron el 6 de mayo, 5 días antes del inicio del juicio. Ahora, lo que el expresidente dice es que la única salida constitucional es convocar elecciones en 90 días y que el vicepresidente no tiene atribuciones, que el gobierno no tiene gobernabilidad, que hay un abandono. Lo que él hace no es ni un análisis político ni una simple sugerencia como exmandatario. Es en realidad la hoja de ruta de alguien que necesita que este gobierno caiga antes de que el tribunal emita sentencia. Y además recordar de que el gobierno de Bolivia ha acusado a las movilizaciones de ser financiadas por el narcotráfico. Y el Chapare, la zona desde donde opera en el departamento de Cochabamba, el expresidente Evo Morales, no es solamente su bastión político, sino es la principal zona de producción de cocaína de Bolivia, y Bolivia es el tercer productor mundial según Naciones Unidas. Pues hablando y tocando ese tema tan sensible, ligándolo incluso como si el expresidente Evo Morales estuviera liderando estas marchas de alguna manera, pues me surge la pregunta de qué papel juegan otros países en esta crisis que está viviendo Bolivia, pues teniendo en cuenta que ahora hay una crisis diplomática con Colombia por comentarios del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo se percibe esto dentro de Bolivia? Lo que sabemos que pasa en Bolivia hasta este momento es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un gobierno que está cuestionado por ese pueblo. Nos dice más de lo que uno en realidad está pensando, ¿no? Que es que nos quieren a los bolivianos dictar desde afuera lo que en realidad está pasando. Lo que el presidente Petro ha intentado comunicar es que hay un movimiento indígena que legítimamente se está movilizando, pero lo cierto es que ningún movimiento indígena legítimo que se moviliza corta el suministro de oxígeno a las ciudades, no permite el paso de ambulancias o por último deja sin comida a la ciudad de La Paz como se encuentra en este momento después de más de 20 días de protestas. Además de eso, y por otro lado, la comunidad internacional, ayer el subsecretario de Estado, Christopher Landó, se expresó respecto a esta situación, afirmando de que en Bolivia podría estar gestándose un golpe de Estado, que quiere sacar por la fuerza un presidente que ha sido elegido hace 6 meses. Y hoy Bolivia, como país, como Estado, ha resuelto responder de manera muy clara y directa a los dichos del presidente Petro que realizó vía la red social X, expulsando a la embajadora de Colombia en Bolivia, porque eso se ha tratado de una intromisión. Lo que los bolivianos queremos es paz y cualquier intento que venga desde afuera que permita que exista mayor diálogo, encuentro, solución a la grave crisis económica en la que nos encontramos después de 20 años del movimiento al socialismo en el poder, será bienvenido, pero que estas aseveraciones como las que realizó el presidente Petro terminan perjudicando la normalidad, porque además se ponen del lado del expresidente Morales, que es quien está detrás de estas movilizaciones. Estamos hablando con Juan Pablo Chamón, en vivo desde Bolivia, analista político boliviano, cofundador y director ejecutivo de Libera Bolivia, acerca de la crisis que enfrenta el gobierno boliviano el día de hoy. Juan Pablo, mencionaste varias veces y hemos hablado durante esta entrevista los temas y acusaciones que hacen acerca de cuál es realmente la fuente de estas crisis que vive Bolivia en este momento. Pero ¿qué tan real es el malestar económico detrás de las protestas? ¿Hay dentro del boliviano votante un sentimiento real de que hay una crisis económica o es simplemente una excusa? No, la crisis económica es completamente cierta y es bueno decirlo con todas sus letras. Y el sufrimiento del boliviano común es genuino. Bolivia heredó una inflación de más del 20%, reservas internacionales casi agotadas, una deuda que llegó al 85% del Producto Interno
bruto, y eso no lo inventó el presidente Paz en 6 meses. Es en realidad el resultado de un modelo que vivió de la renta del gas, que no reinvirtió en diversificar la economía y que cuando el gas se agotó dejó al país sin ningún tipo de respaldo. Pero hay que hacer una distinción que en general la cobertura sobre la crisis económica está borrando. Entre protestar por condiciones económicas, que es algo completamente legítimo, y usar ese malestar para exigir la renuncia de un presidente elegido hace 6 meses, hay una diferencia. Porque una cosa es el sufrimiento del boliviano común por esta crisis heredada por los últimos 20 años, y otra es quién lo está organizando, con qué recursos organiza estas protestas y para qué objetivo político concreto. Basta ver quiénes han muerto en estas protestas, no es que son oligarcas atacados por los movimientos sociales. Hay una ciudadana de Belice que murió en la frontera porque la ambulancia no pudo pasar. Un paciente con insuficiencia renal que murió obligada a tomar un desvío en el camino hacia la ciudad de La Paz porque las rutas principales estaban cortadas. Una joven de 20 años en el Alto que convulsionó durante 3 horas esperando que la ambulancia pudiera circular. Es el mismo pueblo boliviano el que está sufriendo la crisis económica, por un lado, heredada por un modelo que no funcionó y que se agotó, y que más del 90% en las elecciones de agosto del año pasado optaron por distintas opciones de cambio, versus una crisis política provocada a raíz del descontento respecto al manejo de la economía de aquellos mismos que nos llevaron a este punto. Juan Pablo, en esta crisis, marchas, protestas, bloqueos, ¿son todos bolivianos o hay ya otros grupos externos que estén influyendo también en esto o apoyando, participando? Hemos podido ver ciertas denuncias, ¿no? Como la que realizó Eric Prince al respecto en su cuenta de la red social X respecto a la participación de extranjeros, sobre todo pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Pero en general lo que viene aquí es un intento de la izquierda por posicionar un relato de crisis social, política y económica internacional respecto a lo que verdaderamente está pasando en Bolivia, que son minorías organizadas, hablando en nombre de mayorías inexistentes, que lo que buscan es desestabilizar a un presidente elegido hace solamente 6 meses. En ninguna democracia se pensaría de que esto pueda ser factible y real, a menos de que el presidente haya cometido una serie de errores que indiquen que debe ser retirado del cargo. Lo que el presidente Paz debe hacer es cumplir su mandato de 5 años. Y estas intervenciones que intentan contar un relato de lo que no está sucediendo en Bolivia, pero que sostienen esta idea de que es un acto valeroso supuestamente del pueblo boliviano en contra del presidente, y que lo que en realidad está haciendo es dejar a la ciudad de La Paz sin comida, sin combustible y sin acceso a medicamentos, además de oxígeno en los hospitales, es que lastimosamente se está gestando una suerte de golpe blando, que lo que provocaría después sería un escenario catastrófico del que sería muy, muy complicado salir, porque solamente hace 6 meses el presidente Paz ha sido instaurado en el poder. Juan Pablo, en 40 segundos, ¿cómo ves las próximas 2 semanas y cuál sería la salida, en tu opinión, para esta crisis que está viviendo hoy el gobierno de Bolivia? Veo 3 salidas posibles. La primera es que el gobierno resista y que estos bloqueos, que tienen un costo enorme también para las propias comunidades que los sostienen, puedan terminarlos, y si el gobierno aguanta sostener una negociación sectorial con los sectores que efectivamente están abiertos a esos. La segunda es que la mediación internacional funcione y eso permita que exista una mesa de diálogo con una agenda concreta que genere una salida que permita al gobierno ceder en ciertas demandas sin ceder en el mandato. Y la tercera sería la peor, que los bloqueos logren su objetivo, que un presidente elegido con mayoría renuncie antes de completar el primer año. Y en ese caso Bolivia confirmaría lo que la historia nuestra ya ha insinuado muchas veces, que el voto es un instrumento de acceso al poder,
pero no una garantía para ejercerlo, y que la legitimidad electoral tiene una fecha de vencimiento corta, que la fecha de vencimiento la fijan los actores con mayor capacidad de daño. Este tercer escenario no solamente afectaría a Bolivia. Creo que en un continente donde la democracia ya está bajo presión en varios frentes, que un gobierno caiga por un bloqueo en lugar de elecciones, mandaría una señal que todos los actores de la región van a leer con muchísima atención. Hablamos con Juan Pablo Chamón, analista político boliviano, cofundador y director ejecutivo de Libera Bolivia, en vivo desde La Paz, Bolivia, para Nuestra América. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Y así terminamos esta entrega de Nuestra América, un vistazo de los temas de interés más allá de la noticia. Somos César Grajales, Ricardo Espinosa. Gracias por escuchar Nuestra América en todas las estaciones de radio del continente americano. Hasta la próxima. Felicidades.